Escogí este libro, Sin tetas no hay paraíso, debido a que fue escrito por el autor colombiano Gustavo Bolívar Moreno. Fue realizada como una crítica social en torno a la figura de belleza que nos vende la sociedad hoy en día. Además de eso, también es considerada como una crítica a la marginación social que se vive en ciertos sectores de Colombia. Por otro lado, el solo título de la obra, debido a su fuerte y vulgar vocabulario, me pareció muy peculiar, causando en mí la obligación de indagar más acerca del libro y su historia. Adicionalmente, esta novela fue adaptada a una serie de televisión y tengo entendido que fue bastante popular en Colombia. Incluso hubo una continuación llamada Sin tetas sí hay paraíso. Y ya que nunca había visto la serie ni leído el libro, decidí entrarme en el mundo de violencia que tiene la prostitución en Colombia. En cuanto al contexto social del libro, este fue publicado en el 2004, pero es narrado entre los años 1985 y 1995. Época en Colombia donde el principal foco fue el fenómeno del narcotráfico y que este presentaba tres grandes características: asentamiento geopolítico guiado por el afán de poder, un notorio incremento pese a las políticas de control social y la utilización de nuevos y sofisticados mecanismos técnicos para el reciclaje de dinero ilícito proveniente del mismo. En el contexto político, con la prohibición, productores y traficantes formaron carteles clandestinos armados. Durante la década de 1980, al incrementarse la demanda, los carteles se expandieron y se organizaron en grupos criminales de mayor envergadura. Algunas de estas organizaciones emprendieron guerras contra el Estado al tratar de evitar la extradición hacia los Estados Unidos y por ende cometieron actos terroristas contra la población civil. El contexto cultural e histórico nos muestra la cruda realidad que dejó en el país una sociedad regida por el narcotráfico, en la cual los valores se miden de otra manera, donde el poder o el dinero otorga estatus, aceptación y manipulación en todos los entornos. Sin tetas no hay paraíso es la dramática historia sobre el daño moral y cultural que han hecho los narcotraficantes a toda una generación de niñas y jóvenes que no ven otra salida que la inmersión a un mundo que, tarde o temprano, les termina cobrando un precio demasiado alto. A sus 14 años, Catalina, personaje principal de la historia, que vive en Pereira, Colombia, asoció la prosperidad y el éxito de las niñas de su barrio con el tamaño de sus tetas. De modo que quienes las tenían pequeñas, como ella, debían resignarse a vivir en la pobreza. Por eso, se propuso como única meta en su vida conseguir a cualquier precio el dinero para implantarse un par de senos de silicona, involucrándose en el mundo de la mafia colombiana al convertirse en una prostituta de los capos del narcotráfico. Sin embargo, nunca pensó que, contrario a lo que ella creería, sus soñadas prótesis no se iban a convertir en el cielo de su felicidad, sino en su tragedia personal y su infierno, debido a los múltiples sacrificios que tenía que realizar para obtener sus sueños. El papel de Catalina es muy importante, puesto que demuestra una lamentable realidad que se vivió en la década de los 80 y 90, mucho antes de eso e incluso hasta hoy en día. La prostitución es un mundo de oscuridad lleno de esclavitud y sufrimiento. Sin embargo, muchas jóvenes se incorporan a ese mundo porque es la forma más rápida y sencilla de ganar dinero. Como se observó en el libro, Catalina, cegada por su ambición y hambre de lujuria y sus pocas oportunidades, decide cambiar su suerte para poder tener esos lujos, vendiéndose a sí misma. En este libro todos los personajes son importantes debido a que cada uno refleja la violencia que se vio en Colombia en esta época, por medio de la personalidad, las acciones y las decisiones que toma cada uno de los personajes del libro. Jessica es la mejor amiga de Catalina y quien prácticamente la introdujo al mundo de la prostitución. Albeiro es el novio de Catalina, quien la ama incondicionalmente. Byron es el hermano de Catalina y cuya profesión es ser sicario. Doña Hilda es la mamá de Catalina, quien termina teniendo una relación con Albeiro. Marcial es un narcotraficante que termina siendo el esposo de Catalina, que en realidad es manipulado para complacer todos los caprichos que tenga ella. Pelambre era la mano derecha del narcotraficante Marcial, que en últimas instancias del libro se enamora de Catalina. Todos estos personajes se involucraban constantemente y en el libro no hay ningún personaje irrelevante. La justificación más impactante de todas es cuando Catalina, por causa de una infección en sus senos y de la traición de su esposo, vuelve a la casa de su madre después de caer en conciencia de cómo su vida había cambiado completamente.
y aparentemente arrepentida de perder todo lo que alguna vez obtuvo, les cuenta a su mamá y a su exnovio toda la verdad acerca de su vida con una simple frase: soy una puta. Las normas son transgredidas de diferentes maneras a través del libro. El primer ejemplo es la violación de Catalina por parte de dos compañeros de caballo, un guardaespaldas de Mariño, reconocido narcotraficante. Un segundo ejemplo son los asesinatos que comete Byron al trabajar en el sicariato y el triste final que conlleva a casi todos los que trabajan en este mundo, su propia muerte. Otra transgresión de las normas es la corrupción que se presenta en un pequeño reinado de belleza en donde cada narcotraficante quería que su mujer ganara el concurso. Sin mencionar la prostitución de menores de edad, las drogas, el mundo de los narcotraficantes, este libro rompe constantemente las leyes. El lenguaje presentado en el libro es muy vulgar y agresivo en muchas partes, desde describir escenas sexuales bastante explícitas hasta degradar o insultar a múltiples personajes con un tono grotesco. El uso de las groserías se vuelve el lenguaje común y aparentemente se torna en el lenguaje oficial de los narcotraficantes y Catalina y sus amigas. El impacto que tiene en el libro es muy significativo, puesto que fomenta bastantes valores negativos y demuestra a la mujer como un objeto sexual en donde se discrimina a aquellas que no tengan un cuerpo hecho de silicona, incluso hasta la propia muerte de Catalina al final del libro, en donde ella misma afirma: pura mierda, sin tetas no hay paraíso. Podemos por ende llegar a la conclusión de que el libro nos muestra que pertenece a la literatura contemporánea. Sus principales características fueron la ruptura de la estructura de la lingüística tradicional, una constante crítica al gobierno y a la corrupción, y busca solucionar las problemáticas del país, pero sobre todo intenta demostrar la triste realidad por la que muchas personas viven su día a día. Me gustó mucho el libro y lo recomiendo para todos aquellos que quieran entender un poco y palparse de la vida del narcotráfico y presenciar una evolución negativa en el personaje principal de la historia.